Continuamos entonces con el estudio de Primera de Timoteo, capítulo 3. Nuestro examen de los primeros 7 versículos se refiere al llamado y al carácter de los líderes de la iglesia, los requisitos para aquellos que deben ser pastores o llamados también ancianos u obispos. En el capítulo 3 estamos viendo toda una lista de los estándares por los cuales la iglesia debe tener el liderazgo, o por los cuales el liderazgo de la iglesia tiene o los cuales tiene que tener. Hemos estado hablando no de la teología del ministro o del pastor, sino de sus patrones de conducta, de piedad, de espiritualidad, de carácter. Y no solo en la iglesia, sino en todo el mundo, en cualquier área, lo hemos dicho también, existe una importancia grande en lo que es el liderazgo. El reconocimiento de esto es algo crucial. Y cito a Dwight Eisenhower, que fue expresidente de Estados Unidos, también un gran general de las Fuerzas Armadas americanas, quien dijo lo siguiente: para ser un líder, un hombre debe tener seguidores, y para tener seguidores, un hombre debe tener su confianza. La calidad de un líder es indiscutiblemente la integridad. Sin ella, ningún éxito verdadero es posible, ya sea en una cuadrilla de trabajadores ferroviarios, un campo de fútbol, en un ejército o en una oficina. Si los asociados de un hombre lo encuentran culpable de falsedad, si encuentran que carece de una integridad absoluta, fracasará. Sus enseñanzas y acciones deben encuadrar unas con las otras. De tal manera que los estándares de liderazgo siempre son muy altos en cada área de la vida, y cuánto más debería serlo en la iglesia. Lo hemos estado aprendiendo, y este estándar de la iglesia no solamente es alto para los pastores, sino que ellos llevan por su ejemplo a los miembros, a las ovejas, también a un estándar de vida alto. Los pastores son los modelos. Ahora, podríamos definir, y antes de continuar con nuestra lista de requisitos, podríamos definir brevemente en una palabra el liderazgo, y esta es la palabra influencia. Liderazgo es influencia, y la influencia principalmente es el resultado directo del ejemplo de una persona. Lo que somos es el ejemplo que da influencia. Ahora, por eso Timoteo, cuando enumera las características de líder de la iglesia, habla del carácter de su vida, y esto tiene que implicar también la influencia que él va a ejercer sobre las ovejas. Siempre ha habido un gran énfasis en la cuestión de la influencia a lo largo de la Escritura. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, y hoy vamos a navegar un poquito por distintos pasajes, por ahí después, como esto queda grabado, pueden después analizar o leer todo el contexto, o leerse, por decir, el libro de los Reyes con los distintos matices. Pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios en Levítico 18:3 advierte a su pueblo y dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Lo que él está diciendo es que no dejen que los pueblos paganos causen en ustedes influencia. Ustedes saben que tendemos a ser imitadores. El hombre tiende a copiar comportamientos, a imitar comportamientos, a reproducir lo que vemos, y esto lo vemos aún en cosas simples de la sociedad, sobre todo en nuestra sociedad, donde hay un bombardeo continuo de ciertos patrones de conducta o de modas. Yo creo que por ejemplo, si tomamos un punto que es el punto de los tatuajes, por decir un tema, le preguntamos a la gente que se lo hace, a los jóvenes, creo que sería muy difícil para ellos explicarte el por qué lo hacen. En realidad están siendo llevados por una influencia, porque lo hizo el otro, porque lo hizo el cantante favorito, porque lo hizo Messi o algún otro deportista famoso. Tendemos como hombres a dejarnos llevar por las influencias, y muchas veces por malas influencias. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Proverbios 22 lo hace aún más específico, versículos 24-25 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. Y de esta forma vas a tomar lazo también para tu alma, o sea, te va a corromper, te va a llevar por esa influencia y te va a llevar al mal camino. Así que está diciendo la Biblia: ten cuidado con quién te relacionas, porque te va a influenciar.
Cuando vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 18, Dios dice por medio del profeta: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. No permitas que tus malvados padres te influyan, está diciendo, ¿no? En aquellas épocas Israel se había desviado y había toda una sucesión de comportamientos malos, perversos, y eso era por las influencias negativas que se venían, sucediendo a lo largo de, como diría un profesor mío, a lo largo de la historia. ¿Y qué es la historia? Historia es la sucesión de los sucesos que sucedieron sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Me acabo de acordar de hace 40 años. Definía así la historia mi maestro. Ahora, en Oseas dice que el pueblo va a ser como el sacerdote, ¿no? El pueblo va a imitar el comportamiento del sacerdote. Y recordamos a Jesús también cuando dijo acerca de los escribas y los fariseos: todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan conforme a sus actos. No hagan lo que ellos hacen, porque son hipócritas, dicen y no hacen. Ahora, viéndolo del lado positivo, también la Escritura habla estimulando a la buena influencia, o hablando de las buenas influencias. Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:6 dice que sus discípulos, dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. En 1 Timoteo 4:12 dice Pablo también a Timoteo, y este es un texto que se ha convertido en un texto familiar para nosotros, dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en amor, en fe y pureza. A lo largo de las últimas semanas es un texto que hemos mencionado de manera continua. En Tito 2:7 también lo mismo, dice a Tito que se presente él en todo como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad y seriedad. Los creyentes, en Hebreos capítulo 13, somos llamados a seguir la fe, dice, de los que están sobre nosotros en el Señor. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Santiago 5:10 dice que debemos tomar ejemplo incluso de la aflicción y de la paciencia de los profetas. A veces estamos atribulados, estamos con problemas, con dificultades, con las vicisitudes continuas de esta vida, y si ponemos a meditar y pensar en cómo los profetas fueron vilipendiados, fueron muchos atacados, puestos a muerte, avergonzados, dice que de ellos debemos tomar ejemplo, confiar que el Señor nos sostiene como sostuvo también a sus siervos en otros tiempos. Y así muchos versículos, les cito uno más. Pablo en Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta palabra hacer es interesante, la palabra prazo en el griego, que quiere decir ejercitar, practicar, estar ocupado con, comprometerse a hacer. Hacer, como vieron a Pablo: lo que aprendisteis, lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y lo que vieron en él, el ejemplo que vieron en él, déjense influenciar por estos buenos ejemplos. La influencia, para bien o para mal, fluye de la persona, sobre todo del pastor, del ministro, y es por eso que el ministro es considerado ejemplo de vida. Y todos estos requisitos tienen que ver con su carácter moral. Ahora, si queremos dar un paseo veloz y ver el triste resultado de los pobres ejemplos, de las pobres influencias, vamos al Antiguo Testamento, algunos versículos, para refrescar un poco también la memoria acerca de una influencia mala, malvada, negativa. En 1 Reyes 15:25 se cita a Nadab, hijo de Jeroboam, que había comenzado a reinar en Israel, y dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel, de tal manera que él sufrió el poder de la influencia negativa de su padre. Lo mismo Ocosías, hijo de Acab, en 1 Reyes 22, capítulo 22, versículo 51, dice que reinó 2 años sobre Israel, Ocosías, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y aquí vemos una vez más que el mal produce el mal ejemplo, la mala influencia. Vamos a 2 de Reyes 17, versículo 21, y ahí vemos
Otro rey dice que el Señor había separado a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam dice que apartó a Israel de en pos de Jehová. Los alejó de Dios con su comportamiento, con sus hechos, con sus injusticias, con su pecado. Y les hizo a su vez cometer pecado a los hijos de Israel. Dice que los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Este es el poder de la influencia negativa que cambió todo el curso de una nación entera. Un rey impío, tremendo poder de la influencia. Y uno más en 2 de Crónicas, 33:9, Manasés. Dice que él hizo extraviarse a Judá, 2 de Crónicas 33:9, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hizo que la gente actuara peor que los paganos. Poderosa influencia negativa. O sea, él hizo todo lo posible para pervertir el carácter nacional, destruir la adoración del Dios vivo y verdadero, y tuvo éxito por su mala influencia. De tal manera que nosotros entendemos que la iglesia o en la iglesia no solo es suficiente enseñar la verdad, sino vivir la verdad, como hemos también ido estudiando en las veces anteriores. Es importante la integridad, y la integridad es vivir y enseñar la misma cosa. Y es por eso que los estándares para el liderazgo son altísimos y se relacionan con el carácter moral, porque hay un poder en la influencia. Por ejemplo, un típico ejemplo de nuestros días, si un pastor, si un ministro es amante del dinero, si es uno que está lleno de avaricia y su mensaje es solo dinero y dinero, la gente pensará solo en eso. Los que escuchan van a pensar solo en la prosperidad, cómo hacer dinero, cómo aumentar riquezas. Uno de los videos más terribles que uno puede ver por YouTube es de un pastor que habla de prosperidad, habla de dinero y todo esto, y en su momento baila sobre los dólares que están ahí puestos sobre la plataforma, y en algún momento hace una especie de mantra, una iglesia de miles de personas, una iglesia grandísima, y en un momento hace una especie de mantra donde dice: dinero, ven a mí, y todos sus fieles, sus feligreses o sus ovejas comienzan también a gritar: dinero, ven a mí, y hacen una especie de proclama ahí impresionante. Una cosa, como lo veíamos la semana anterior, asquerosa, ganancia deshonesta. De tal manera que ese es un poder de una mala influencia. Ahora, conocemos nosotros también aquel pasaje que habla de que el mal de los padres es visitado en la tercera y cuarta generación, ¿no? Dice que el mal es visitado. Ahora, este es un pasaje bastante mal interpretado. Aquí no significa que un hombre malvado va a tener a todos sus hijos y toda su descendencia maldecida por Dios durante 3 o 4 generaciones. Tampoco significa que no hay que adoptar niños porque quién sabe que si el abuelo era brujo o quién sabe qué cosa, era perverso. Este es un pensamiento ridículo. Lo que significa es que la influencia es tan poderosa que una vez que tenemos una generación mala, nos puede llevar 3 o 4 generaciones poder erradicar ese mal y revertirlo. De hecho, cualquiera que pueda tener un padre perverso, si llega a los pies de Cristo y si se convierte verdaderamente, Cristo es hecho por él bendición y es bendecido. De tal manera que esta no es una declaración acerca de cómo Dios maldice, sino es una declaración del poder de una malvada influencia. La Biblia también nos habla sobre buenas influencias. Primera de Reyes 22:42 habla de Josafat, que anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Primera de Reyes 22:42. Después describe también cosas que él no pudo lograr, pero dice que este Josafat anduvo en las cosas que eran correctas a los ojos de Dios, como lo hizo su padre. Su padre causó en él una buena influencia. En Segunda de Reyes 15 también vemos que comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, tenía 16 años cuando comenzó, y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Otra vez el poder de una buena influencia. Y es importante ver cómo la Escritura también enfatiza continuamente el poder de la buena influencia o de la negativa, como hemos visto. Y en cuanto a la buena, si estudiáramos, por ejemplo, Esdras o Nehemías, en esos 2 libros maravillosos,
Podríamos pasar mucho tiempo hablando de esta restauración del cautiverio babilónico y de cómo la influencia de estos hombres causó un impacto poderoso en Israel para la restauración. Ahora, todo esto es para decir que en términos de liderazgo es fundamental el ejemplo y la influencia. Esta es una cuestión bastante crucial. Aquí no vemos en 1 Timoteo 3 una lista que podría ser una típica lista de una empresa o de un corporativo. No dice, bueno, para ser un buen líder de iglesia tienes que tener visión conceptual, habilidades administrativas, diligencia, humor, elocuencia, tacto, diplomacia. Son características humanas, obviamente, pero que están en su lugar, en el lugar secular. Pero aquí la cuestión no habla en ningún momento de habilidades de liderazgo, sino el tema es de ejemplo espiritual. Todos los temas, los puntos que hemos visto a lo largo de este estudio hablan de ejemplo espiritual, de carácter del hombre de Dios, de la influencia que el hombre de Dios causa en sus dirigidos. Esto para edificarlos hacia el crecimiento, hacia la madurez, para fortalecer las familias, para alimentar al rebaño, para guiar a la iglesia a la plenitud de Cristo. Este hombre tiene que ser ejemplo de virtud. Ahora me pregunto, ¿esta es la norma de liderazgo espiritual para la mayoría de las iglesias? Es una buena pregunta y creo que en muchos ámbitos cristianos no tienen la menor idea de lo que hemos venido hablando en estas últimas semanas, tristemente, ¿no? Algunos a veces ni siquiera les interesa requerir nada de sus líderes y ni les requieren ni conocen este tipo de requisitos para los pastores. Mucha gente viene solo el domingo a cumplir su compromiso religioso. Ahora, lo peor aún es entender que incluso muchos pastores no saben en profundidad el estándar al cual Dios los ha llamado, que es perfectamente delineado aquí en 1 Timoteo. Se saltean olímpicamente estas cartas pastorales o las pasan con bastante ligereza, superficialidad, y entonces esto, digamos, resta a lo que Dios quiere hacer. Ahora, el obispo, hemos visto, debe ser irreprensible. Esta es una palabra clave que hemos visto a lo largo de la escritura, que está en el versículo 2 de 1 Timoteo 3. Esto quiere decir, como hemos visto así resumiendo, que su vida debe ser ejemplar. La vida que él vive, con todos sus detalles, es una de dos cosas. ¿Sí? Bien puede debilitar lo que él predica, lo que él enseña, o puede dar vida y dar espíritu en lo que él comunica, porque no podemos esconder lo que somos. Lo que somos habla tan claramente como lo que nosotros decimos. Ahora, cuando lo que somos y lo que decimos se mezcla y es verdad, el impacto del mensaje puede duplicarse, se potencia. Y al revés, si estas voces de lo que somos y lo que decimos son contradictorias, incluso lo positivo de una de ellas puede negar lo otro. Este fue el caso de Charles Spurgeon, que él tiene una historia muy conocida donde describe a un buen predicador, pero a un mal cristiano. Y él dice que este predicador predicaba tan bien, pero vivía tan mal, que cuando estaba en el púlpito, todo el mundo decía que no tenía que bajarse de allí. Pero cuando estaba fuera del púlpito, todo el mundo decía que no tenía que subir allí. Entendemos entonces que los pastores, los obispos, los ancianos deben ser modelos de madurez cristiana. Por eso es que Pablo, cuando se despide en Mileto y cuando habla a Timoteo también, dice a los líderes, mirad por vosotros. Les dice, ten cuidado, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Entonces el liderazgo espiritual comienza con el carácter y el pastor debe vivir en esa vida irreprensible que pueda respaldar su mensaje para que pueda también tener una influencia verdadera y duradera para el bien de la iglesia y para honrar al Señor. Obviamente en este asunto se puede hablar mucho de la preparación de un pastor o de un predicador, no en la preparación del mensaje, sino en la preparación de su carácter, en la formación de su carácter, en su vida, su relación con Dios, obviamente para que su mensaje pueda coordinar con su vida,
Es lógico que él tenga que tener su tiempo privado, personal, invisible, devocional con Dios, tener una vida auténtica con Dios mismo, comunión con Dios. De lo contrario, va a haber pocas probabilidades que su palabra sea una buena palabra. No está hablando aquí, y este es un error también y una deficiencia ministerial, que a veces se busca la comunión con Dios para el mensaje, para que te dé el mensaje del domingo, y eso es simplemente es casi como una transacción comercial. Te busco para que me des algo para poder dar, ¿no? Y ya no es esto una verdadera devoción. Ahora vamos al texto en sí. Ya hemos examinado los versículos 2 y 3 de 1 de Timoteo capítulo 3. Hemos visto marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, etc. Hemos visto también que la única de estos requisitos que habla de alguna manera de su función es cuando habla de que debe ser apto para enseñar, pero también añadíamos que esta habilidad también tiene que ver con su carácter, porque justamente él tiene que vivir lo que predica. Ahora vamos a esta segunda parte, digamos, cuando habla en el liderazgo espiritual de que el ministro debe gobernar bien su casa, que gobierne bien su casa. En este versículo y en el siguiente tenemos toda una suma de una tremenda gama de verdades, ¿no? Es esencial para el ministro que éste tenga una vida de hogar ejemplar. De hecho, cuando dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es una declaración directamente opuesta a la posición de la Iglesia romana, que indica que los que están en el liderazgo espiritual deben ser célibes, y aquí es todo lo contrario en la palabra. Más bien, el líder espiritual debe mostrar su capacidad de liderazgo en el hogar para ser considerado también digno de mostrarlo en la iglesia. Y bueno, tendríamos que decir también que la Iglesia romana no es la primera organización religiosa que aboga por un liderazgo célibe, ¿no? En la situación de Efesios, aquí en Timoteo en el capítulo 4, Pablo habla de aquellos que traen doctrinas de demonios y que afirmaban que alcanzar un nivel de espiritualidad era para los no casados. Eso era en esencia, ¿no? Pero en nuestro texto la familia se convierte en un terreno de prueba para las habilidades del líder, del ministro. Lo que está diciendo es que cualquiera que lidera en la iglesia debe ser exitoso también liderando su casa, su familia. Versículo 4 dice, uno que gobierne bien su propia casa. La palabra es proistemi en el griego, que se refiere, es muy interesante la definición extensa de esta palabra, se refiere a un carácter preestablecido que proporciona el modelo necesario para dirigir a otros. Es decir, para impactar positivamente con el ejemplo, lo que estamos hablando, la influencia. Proistemi también subraya la efectividad de influir en las personas por tener una reputación respetada, o sea, un sólido historial. Entonces, quiere decir presidir, dirigir, ser protector, cuidar, pero en este nivel, ¿no? de tener la capacidad de influir, dada su buena reputación, dada su buena vida. Ahora, él es el gerente de su casa. Por cierto, esta palabra también afirma la consistencia de los roles bíblicos que hemos visto para hombres y mujeres. Siempre el hombre es visto como el jefe de hogar, el que dirige la casa. Obviamente hay responsabilidades también compartidas entre el marido y la mujer. Se va a ver esto más adelante también en Timoteo. Hay áreas de gestión, tareas de gestión dentro de la casa en la cual la mujer complementa el liderazgo del marido, pero la cabeza del hogar siempre es el hombre. De hecho, dice en 1 Timoteo 5:17, la misma palabra, proistemi, gobernar, hablando del anciano que gobierna bien, ¿no? Y entonces este debe dar pruebas de ser capaz de hacer este liderazgo por la forma que ha liderado o gobierna o lidera su propia casa. Entonces él debe gobernar, pero dice debe gobernar bien. Es interesante esta palabra de gobernar bien. Es una palabra muy rica, es la palabra kalos en el griego. Podría traducirse excelentemente, aunque puede tener una comprensión aún más amplia. Y para ello podríamos ver las dos palabras más importantes que se traducen bueno en el griego. Es la palabra agathos, que es una palabra muy común, se usa en Mateo 10, cuando vino el joven rico y habló con Jesús y le dijo, maestro, bueno.
Significa que es bueno intrínsecamente, bueno en su naturaleza, inherentemente bueno. Y kalos lo lleva un pasito más allá, porque kalos es estéticamente bueno. Es algo excelente, es precioso, es atractivo para el ojo, es hermoso. Entonces quiere decir que la idea es que un hombre, el hombre que lidera, el que es obispo, lleva a su familia de tal manera que su liderazgo es inherentemente bueno, es bueno porque Dios ha tratado con su vida, tiene un buen carácter moral, y esto se manifiesta, es manifiestamente bueno para todos aquellos que perciben, que ven su liderazgo. O sea, es una bondad que se demuestra, por eso dice que gobierne bien, y eso es visible. De tal manera que este hombre tiene una vida de hogar ejemplar, su familia es como debe ser, es decir, un modelo de virtud cristiana. No solo la familia del pastor, en realidad debemos anhelar que todas las familias cristianas sean un ejemplo de virtud para los otros familiares, para los perdidos, para el vecindario, etc. Y aquí habla también no solo de gobernar bien a su mujer y a sus hijos, sino todo lo que corresponde a su vida, sus recursos, sus bienes, sus finanzas. En términos de vida espiritual, no solamente debe amar al Señor, ser experto en enseñar, tener hijos y esposas creyentes, sino, por ejemplo, que maneje bien sus fondos o sus dineros, que no sea uno que vive tarjeteando y que vive tomando créditos sobre créditos, como hace mucha gente a veces solo para cosas superfluas, para viajes o algunas cosas que no son importantes. Esto también lo descalificaría, ¿no? No sería uno que gobierna o que gestiona sus recursos de la manera correcta. Y entonces el liderazgo del hombre de Dios dentro del hogar demuestra su capacidad para dirigir dentro de la iglesia. Esa es la idea aquí, y el hogar de alguna manera se convierte en un campo de pruebas. Ahora, después va a hablar de la sujeción de los hijos. Dice que el hijo o los hijos estén en sujeción con toda honestidad. Esto es muy interesante. Ahora, notemos que no menciona aquí a la esposa, y no quiero que se me escabulla la esposa por este lado, la esposa de los ministros. De hecho, la Biblia no trata el asunto de cómo se debe involucrar o comprometer la esposa de un pastor en la iglesia. Ahora, ¿por qué será esto? Mi propuesta es que es bastante obvio el asunto. Debe ser obvio que la esposa del pastor está sujeta a su marido, como dice la palabra, como dice Efesios 5:22, sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa es la actitud que ella demuestra. Y obviamente él tiene que demostrar lo que dice más adelante en Efesios, no se escapa el marido, debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Así que ahí está compensado el asunto. Entonces mi propuesta es que se da por sentado de que la esposa del ministro, al ser con él una sola carne, es fiel expresión de lo que dice Génesis 2:18. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, ¿qué es ayuda? Es una palabra interesante, una raíz de una raíz hebrea que es la raíz azar, que quiere decir ayudar, asistir, auxiliar, rodear, circundar, proteger, ser aliada, defender, socorrer. Ella le es aliada, del pastor, del ministro, y le ayuda a cumplir su función, su misión, su propósito dentro de la iglesia. En cierto modo, la actitud de la esposa del ministro también demuestra si él gobierna o no bien su casa. La mujer del pastor no es una que va a las conferencias, el pastor está predicando y ella está en la piscina del hotel, por ejemplo, como he conocido ciertos casos. Ella es una ayuda idónea, ella es una ayuda para su marido. Es una ayuda, pero eso también implica que podría ser un obstáculo, ¿no? La vocación de su marido debe ser parte integrante de su vida. Esto indica la palabra del Señor. Debe compartir ya sea las alegrías que las tristezas que da el ministerio, que da el hecho de servir al Señor. Debe compartir también la vida de abnegación que implica el ministerio, dar de su tiempo, sacrificio, entrega, voluntad. Tiene que compartir eso con el marido que es pastor. Obviamente la esposa no hace el trabajo del pastor, pero el pastor y su esposa son un equipo que está unido para hacer el trabajo de Dios. Algunos encasillan a la esposa del pastor en una caja, limitándola a una simple función de planchar la camisa, darle la corbata que se vea mejor en el púlpito y orar por él. Pero muchas veces tenemos
esposas de los ministros que tienen dones y que pueden y deben ser usados dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Y la mujer del pastor debe asumir esa responsabilidad que tiene para con Dios, fundamentalmente como buena administradora de lo que Dios le ha entregado. Un ejemplo es que participe con su marido en las consejerías, sobre todo cuando se aconseja a mujeres. Este es un caso muy particular y es un ejemplo bastante negativo si vemos históricamente en situaciones que han sucedido. A veces el pastor se cree el fuerte y va y aconseja solo a las jovencitas o a una mujer, no importa la edad. Y el consejo del Señor es que no nos hagamos los fuertes. Yo lo escuché esto, no recuerdo de qué predicador, hace muchos años, y él decía, no te hagas el fuerte, mejores hombres que tú han caído. Por lo tanto, la palabra dice, huye de toda especie de mal. También escuché a alguien hace muchos años que decía, nunca des consejería solo a mujeres, aunque tenga 90 años. Acuérdate de la esposa de Abraham. Así que el consejo siempre ha sido huir, no te creas espiritual, hay principios, hay ética también dentro del ministerio que exige este tipo de situaciones. El pastor, tratándose de consejerías femeninas, siempre debe estar con su mujer, o en todo caso, si no está ella, con las diaconisas, o un par de diaconisas de la iglesia, o gente que él considere confiable como ayuda ministerial. Ahora, tampoco esto quiere decir, en cuanto a la ayuda de la esposa del pastor, que ella automáticamente se convierta en pastora, como se establece en muchos lugares, ni mucho menos profeta, como en otros tantos lugares donde ya los pastores no quieren ser pastores, quieren ser algo más lindo, que suene mejor, y entonces se quieren llamar apóstoles, y automáticamente la pastora se convierte en profeta. Estas son cuestiones bastante bizarras, pero que ocurren lamentablemente dentro de los contextos cristianos. Ahora, dice que los hijos estén en sujeción. La palabra es sumisión, es un término, una especie de término militar. Quiere decir alinearse en rango bajo los que están sobre ellos en autoridad. Sumisión, obediencia son otros conceptos también. La idea es que los hijos deben ser sujetos, alineados con el control apropiado, respetuosos, controlados, disciplinados, obviamente si están presentes, o sea, si la pareja pastoral tiene hijos. Si no tiene hijos, esto no los descalifica, porque no podemos tener problemas con los hijos si no lo tenemos. Así que esta nunca sería una descalificación. Está hablando de manejar los bienes o las cosas que Dios le ha entregado para que tenga, sobre las cuales tenga mayordomía. Y si Dios a uno le da solo una esposa y compañera para toda la vida y no hay hijos, esto no descalifica al ministro. Esto es lo que Dios le ha entregado y eso es lo que él debe cuidar y administrar. Así que los hijos deben ser sujetos, no quiere decir perfectos, sino quiere decir bien disciplinados. No aquellos que no hacen caso a las instrucciones del padre de manera regular. Recordemos que los hijos deben honrar a los padres y el padre debe ser un líder amoroso y responsable en el hogar. Concuerda con esto de que los hijos estén en sujeción con toda honestidad la palabra de Tito 1:6, donde dice que ellos deben tener hijos creyentes o fieles. Idealmente deben creer en el Evangelio los hijos, porque este es un texto, el de Tito, un texto que ha sido objeto de alguna discusión. Ahí habla, en realidad, podría traducirse en realidad como fieles, y esto se complementa con 1 Timoteo 3:4. En realidad habla el énfasis es la obediencia y la sumisión. Deben vivir, si viven en casa, bajo la autoridad y no deben estar en rebeldía, indisciplina, etc. Así que este es el carácter de la vida del ministro. Ahora dice que deben estar en sumisión con toda honestidad. Esta palabra habla de respeto, reverencia, dignidad, cortesía, humildad. Es un sentido de clase. Los niños deben ser tales que honren o traigan también honor a su padre y a su madre. Así que ese es el líder de la familia. Y para ir concluyendo, 3 puntos breves de cómo extraigo digamos, de la palabra cómo debe ser el liderazgo. Debe involucrar 3 cosas.
el liderazgo respecto a los hijos: autoridad, sabiduría y amor. Es esencial que el padre ejerza autoridad, que haga o que los hijos entiendan que es aconsejable obedecerle. Él debe ejercer autoridad para que sus hijos piensen que es aconsejable seguir las instrucciones del padre de familia. ¿Qué queremos decir? Que donde hay desobediencia, ellos deben saber que hay consecuencias inmediatas. La única manera de corregir bíblicamente es que haya un dolor o un castigo asociado con la desobediencia, ¿no? Por eso en Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo, miren cómo dice, a su hijo aborrece. O sea, no castigar, no corregir es no amar. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces ellos tienen que, o sea, la autoridad se expresa en que ellos puedan entender que es importante para ellos poder obedecer, porque de lo contrario va a haber consecuencias. Así que es aconsejable mejor seguir lo que dice papá y mamá. Esa es la idea. En segundo lugar, podríamos hablar de algunas historias bíblicas, no hay mucho tiempo. En segundo lugar, debe haber suficiente sabiduría en el padre, en este caso en el ministro que es padre, en su trato con los hijos. Tiene que haber sabiduría para que los hijos entiendan que es natural y razonable obedecer. ¿Por qué? Ellos continuamente preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué debo hacer esto o por qué no debo hacer esto? Entonces, el padre es como un filósofo, como un teólogo propio de casa, como un psicólogo de casa, ¿no? Usted debe darle una razón del porqué, de por qué el comportamiento, por qué deben comportarse de esa manera, por qué deben obedecer. Es interesante, la palabra dice que el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Esa es la sabiduría que debe transmitir el ministro, padre de familia, ¿no? Hacerles entender que el testimonio, o sea, la palabra de Dios, hace sabio al sencillo. Esa palabra sencillo es interesante, en el hebreo quiere decir ignorante. Y de hecho todos cuando éramos pequeños éramos ignorantes. Y seguimos siéndolo en muchas cosas porque vamos aprendiendo. Pero la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y en tercer lugar tiene que haber un amor profundo para que sea agradable obedecer. Esto es interesante, ¿no? Un amor que le sea delicioso al niño o al hijo obedecer al padre. Ellos deben ansiar obedecer porque disfrutan tanto de esa intimidad, de esa relación amorosa con el padre, que no quieren que esto se vea interrumpido. Así que el amor tiene que estar allí. Así que este es el punto. Si un hombre va a dirigir la iglesia, debe haber demostrado en el hogar que puede ejercer la autoridad dentro de casa. Lo demuestra en el hogar y entonces es apto para poder demostrarlo en la iglesia. Y finalmente en el versículo 5 dice: si no, ¿cómo cuidará de la iglesia si no gobierna bien su casa? Es espectacular esta palabra cuidar. Es la misma palabra que usa el Señor en Lucas 10 en la parábola del buen samaritano. Todo este proceso que cuenta el Señor del buen samaritano se compacta en esta palabra, ¿no? Cuidar. ¿Cómo cuidará? Es la misma palabra. Recordemos este pasaje tremendo de cómo esta persona se ve llevada a compasión, se extiende, da su tiempo, venda las heridas, le vierte el aceite, sacrifica su transporte para llevarlo, para cuidarlo, para pagar incluso la deuda que se genere. Todo tiene que ver con ese cuidado. Y eso es cuidar de la iglesia. Implica sacrificio, implica entrega, implica dedicación, implica cuidado, satisfacer, velar por las necesidades de los otros. Así que la iglesia necesita un tipo de liderazgo como el que describe Pablo hablándole a Timoteo, un liderazgo que honre al Señor, que proteja a sus ovejas y que establezca un modelo y un patrón, un ejemplo, una influencia para que ellos las sigan. El estándar es muy claro en la palabra, así que oremos para que los líderes de toda iglesia del Señor diseminada por el mundo puedan no desviarse de estos estándares, sino ellos mismos practicar estos niveles altos de vida espiritual para llevar como influencia
o como influenciadores a la gente, llevarlas también a esos niveles que Dios quiere, dice, hasta la estatura del varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4. Bueno, terminamos y nos queda una enseñanza más de esto para la próxima semana, versículo 6 y versículo 7.